vidas, según sea el caso, exhortación, reprensión, afirmación, consuelo, aliento y todo lo que la palabra está supuesta a hacer en nuestras vidas. Te agradecemos tanto, Señor, que has hecho por nosotros, sobre todo el sacrificio único, para que nosotros tengamos la libertad de poder entrar al trono de gracia de tu Padre y presentar siquiera estas alabanzas y estas oraciones. Gracias por ese sacrificio. Hállanos fiel, esperamos hallar gracia en ti, uno de nuestros labios. Y Señor, a continuación, pues queremos que tú nos hables a nuestras vidas. Y en el nombre poderoso de Cristo Jesús damos gracias. Amén, amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Es una nueva serie que estamos presentando a partir de hoy, sembrando arrepentimiento, cosechando transformación. Hoy vamos a hablar de esa transformación a la imagen de gloria, pero que está también en el marco central de lo que hemos llamado consagrarnos a Dios y tener un año de la plenitud de Cristo. Yo creo que voy a estar insistiendo todo este año en este punto y este punto arropará toda la serie que venga de aquí a diciembre. Porque decíamos que todos tenemos el compromiso de buscar la unidad de fe y el conocimiento del Hijo de Dios, y decía la palabra que llegara a ese varón perfecto y a una medida. ¿Cuál medida? La palabra misma en Efesios lo dice, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No sé si lo recuerdan. Y eso fue en enero, pero va a ser todo el año. Pero el mes pasado nos comprometíamos a radiar el amor de Dios, a resplandecer. Siempre recuerdo esa frase que apuntaba a radiar, resplandecer. Toda vez que somos luminares, que somos reflejos de la gloria del Padre, que tenemos que ser luz también. Pero ¿cuál luz? ¿La nuestra? No, la luz de Cristo es la que se va a dejar ver a través de nosotros. Entonces, hoy vamos a hablar que dentro de todo ese proceso de consagrarnos, de buscar la plenitud, de santificarnos, de radiar el amor y de todo lo que vaya a ser el cristiano, el Hijo de Dios, hay alguien sumamente importante para conseguir esos resultados del cual estamos hablando. Ese alguien que es sumamente importante, es una de las más grandes provisiones que Dios ha hecho en nuestras vidas, y nada más y nada menos que es el Espíritu Santo. Y por eso pues probamos esa bella melodía. Y vamos a hablar de eso, de llénanos, porque ya está dentro de nosotros, ya estamos llenos. Pero escogimos esto para poder presentar el tema. Decíamos que es nada más y nada menos que la tercera persona de la Trina Unidad, del Trino Dios, del Dios Trino, como usted guste llamarlo, de la Trinidad también, aunque ese concepto no está en la Biblia como tal, pero sí se aproxima. Es la compañía que aseguró el Señor que íbamos a tener cuando Él se fuera. Le dijo a los discípulos: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ellos no entendían cómo alguien que iba a partir iba a estar. Algo difícil en su momento para ellos. Pero bueno, esa compañía hoy, nosotros por revelación misma del Espíritu Santo sabemos que es el propio Santo Espíritu de Dios el que mora en nuestros corazones. Ese es el Paráclito, el Consolador, que nos va a llenar de esperanza, nos va a calmar de temores, de angustia, va a ser guía, sí, si usted lo deja y si usted se deja guiar por Él, va a ser guía para tomar las decisiones, no las nuestras, sino unas que vayan acorde con la voluntad del Señor, con el propósito del Señor, con los propósitos del Padre. Nos va a guiar, sí, nos va a llevar a un arrepentimiento genuino. Eso es algo maravilloso que hace Él. Una vez que nos conduce a la verdad, y una vez que nos convence del pecado, que nos convence que nuestra vida que llevábamos anteriormente de conocer a Cristo no era la correcta, no era la que agrada al Señor, era una vida realmente miserable, toda llena de pecado y un sinfín de cosas malas que no le gustan a Dios, y Él nos convence. Y allí cada uno de nosotros alguna vez en su vida tomó la decisión de hacer un cambio de dirección. Iba en un sentido contrario a Dios, el Espíritu lo convence y voltea sus ojos a Dios, y ahora sí decide seguir, por supuesto con tropiezos, con fallas, con miserias, con luchas, con problemas, con pecados, pero siguiendo, agradándole, buscando de Él.
Y vamos a hablar hoy en la parte práctica al final, cómo lograr pues mejorar nuestra vida. Ese que nos va a revelar las Escrituras, porque el Señor dijo, Él dará testimonio de mí. Entonces el Espíritu Santo da testimonio del Padre y del Hijo. Ese que nos va a capacitar, ¿a quién? Al creyente, al que decide, Juancito y querida familia que está aquí presente, al que decide creer en Él, y una vez entra a morar en tu vida el Espíritu Santo, Él te va a capacitar. Te va a capacitar a través de unos dones espirituales para que los uses y sea de edificación en la iglesia, pero también afuera. Pero también, por si fuera poco, nos va a dar el dunamis, el poder, la dinamita. ¿Ese poder para qué? Para testificar, para predicar. Entonces hoy hablaremos de esa obra transformadora, regeneradora, que hace el Espíritu Santo en la vida de quién, de los sellados por Él. Porque déjenme decirle, amigos que nos visitan, que una vez que también decides creer en Jesús y seguirle, el Espíritu Santo te sella como hijo del Padre Celestial, te sella como una posesión, y ese sello te va a permitir ser coheredero con Cristo de las riquezas eternas, pero también te sellará para salvación, para vida eterna. Entonces el texto base fue ese que mencionamos hace rato, 2 Corintios 3:18, que va a ser el base de hoy, de la palabra, y dice así la palabra del Señor. Vamos a tratar de desglosarla un poco para nosotros hoy. Dice, pero nosotros todos, ¿quiénes todos? ¿Quiénes todos? Todos los creyentes, todos los que han depositado su fe en el Señor, todos sus hijos, nosotros todos, ¿verdad? Los que estamos siguiendo, intentando imitar al Maestro, dice, pero nosotros todos con el rostro descubierto, porque es que los que no conocen a Cristo tienen los ojos velados. Ahora, el que conoce a Cristo, para eso Cristo murió, y dice la palabra, y lo van a ver en abril, rasgó el velo. Bueno, ya rasgó el velo, ya nosotros podemos ver esa gloria. ¿A través de quién? De Cristo, por medio del Espíritu Santo. Entonces, los que no conocen a Cristo están velados, pero nosotros no, nosotros le vemos. Dice, pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor. Wow. ¿Recuerdan a Juan? Nosotros vimos su gloria. Nosotros, pero con seguridad, nosotros vimos su gloria. Gloria como la del unigénito. Me faltó decir, mira, lo toqué, puse mi cabeza en su corazón, comí con Él, compartí con Él, caminé ciudades con Él. Bueno, ellos vieron su gloria. Pero ¿acaso nosotros no hemos visto su gloria? Pregunto, ¿hay alguien aquí que no haya visto la gloria de Dios en su vida? Si levanta la mano, lo vemos en la oficina para los nuevos discipulados. Entonces nosotros también hemos visto su gloria. Finaliza el versículo diciendo, bueno, que nosotros los que vemos su gloria, los que estamos caminando con Él, los que creemos en Él, los que somos luminares de Él, ¿verdad? Estamos siendo transformados. Me gusta esta palabra, estamos siendo transformados. Está allí en presente, está en acción, está allí, no se queda quieta, está siendo transformada día tras día, día tras día. Claro, en la medida que nosotros nos rindamos, ¿no? Ya vamos a hablar de eso, el señorío de Cristo, y nosotros pongamos nuestra voluntad de hacer las cosas. Pero estamos siendo transformados y es un cambio interno, es un cambio profundo que apunta al establecimiento de la nueva criatura. Querida familia que está aquí, Juancito, la palabra dice que cuando creemos en el Señor, ¿verdad? Somos unas nuevas criaturas. Las cosas viejas pasan, somos unas nuevas criaturas, nace un nuevo hombre. ¿Cuál nuevo hombre? Bueno, uno que ahora sí, como les dije, se volteó su mirada a Dios y va a decidir seguirle con sus luchas, con su esfuerzo, con su tropiezo, pero va a ver el Señor en el corazón de nosotros un deseo a intentar seguirlo. Entonces, ese cambio interno, profundo, que es un proceso y que en algunos casos será más rápido que otros, pues ese cambio interno profundo que apunta hacia el establecimiento de esa naturaleza es la transformación que va a hacer el Espíritu Santo. Y ahí dice que es a la misma imagen de gloria. Yo no sé si a usted le maravilla eso, que el Espíritu Santo esté comenzando y esté actuando en su vida, transformando, guiando,
conduciendo a la única verdad que es Cristo, porque la verdad es Cristo, es una palabra, perdón, es una persona, no es una palabra. Entonces, que el Espíritu Santo esté trabajando allí, en mi corazón, transformándome, perdón. Pero nada más y nada menos que a semejanza de quién? De Cristo, y no solamente Cristo, de la gloria de Cristo, es decir, del peso completo de toda su persona, del peso completo de todos sus atributos y de su carácter. Recuerden que dijimos que esa chequina, ese peso de gloria, esa gloria, es todo lo que es completamente la esencia de la persona de Cristo y por supuesto de Dios Padre. Entonces todo eso apunta a Cristo, que es además, Efesios y Pablo lo mencionan como esperanza de gloria. Entonces es un crecimiento continuo, pero es en gloria, y de ello hablamos en un sermón, lo vamos a remitir a que busquen en YouTube el sermón Una vida llena de su gloria. Ya hablamos de eso y aquí decíamos cómo se logra eso. Pero vamos a ver entonces primeramente la transformación que ocasiona el Espíritu Santo, primero que nada, en nuestro carácter. En nuestro carácter, repetimos, esa gloriosa presencia de la tercera persona del Espíritu Santo, del Trino Dios, que mora en nosotros, es importante, está morando dentro de nosotros y está trabajando allí. ¿Con qué? Con esos corazones que, ¿cómo estaban? Leíamos Ezequiel. ¿Cómo eran los corazones antes de conocer a Cristo? De piedra pura. ¿Cuál será la piedra más pura? Aquí no hay geólogos, ¿no? ¿Ah? Un geólogo, porque miren cuál es la piedra más dura que hay. ¿Ah? Yo no sé, una piedra que veneno cierra nuestro corazón. Ah, diamante, no sé qué. Para cambiarlo por uno como, Juancito. De carne, más suavecito, más amoroso. Entonces, a partir de allí, mis amados, pues de ese mismo momento que creímos, que reconocemos al Señor como Salvador en nuestra vida, allí comienza a gestarse esa bella obra allí, regeneradora, restauradora, transformadora, alentadora, acompañante, siempre presente allí. Que va a venir a ser parte de un proceso personal, ya lo decíamos. No, quizás la frustración para muchas personas, mira, pero porque él tiene años, porque sigue así, su proceso, su tiempo. El deseo es que sea más rápido. Eso va a depender de nuestra actitud, de nuestro deseo y de la llenura de Él, que ya vamos a explicar cuál es la llenura. Siempre lo decimos, cuánto tiene el Espíritu Santo de nosotros, cuánto Él ha tomado, cuánto le ha permitido tomar de mí. Esa es la verdadera llenura. Entonces, ese proceso personal en cada uno de nosotros, ese precioso Espíritu Santo, que entre muchas cosas, ya lo decíamos, nos va a guiar si lo dejamos, nos va a conducir a la verdad si la leemos, nos va a revelar la obra y el propósito de Dios para nosotros y para la iglesia sobre todo. Y esto es muy importante, amada iglesia, líderes, servidores, que estemos atentos a eso, a qué quiere el Señor de su obra, específicamente en esta población. Entonces, sobre todo, nos va a transformar, nos va a renovar en nuestro interior, pero va a transformar también nuestra mente y nuestro corazón. ¿Guiándolos a qué? Lo decíamos, a una consagración, a una santidad. ¿Cuál es la santidad? Estar apartado para Él. Entonces siempre lo decimos, tenemos esa posibilidad de ser santos porque estamos en el santo, que es el Señor, no por nosotros nunca, porque recuerden que el corazón del hombre va de continuo al mar y en nosotros conviven dos naturalezas que van a estar luchando. Por supuesto, en muchas ocasiones esa otra naturaleza se expresa, pero ¿cuál será la condición para él? ¿Cuál será la condición para que toda esta promesa maravillosa de ser transformado en la propia gloria de Cristo en cada creyente sea una realidad? ¿Cuál será? Bueno, el arrepentimiento, maravilloso. Sin arrepentimiento no podemos esperar nada, porque si usted no se ha arrepentido todavía está en el pecado. Una matemática sencilla. Pero usted sabe qué es lo que la condición, que usted se lo permita, que usted deje que el Espíritu Santo empiece la obra transformadora, que nos dejemos guiar por Él, que nosotros nos rindamos al señorío de Cristo, pero de una vez por todas y para siempre, cosa que nos falta a todos. Si dejamos que el Espíritu Santo, como yo decía hace rato, tome de nosotros gran parte o la mayor parte de nosotros,
sobre todo en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero no sucederá tampoco si verdaderamente no he nacido de nuevo y si no busco el fruto del Espíritu y además lo manifiesto. Y de eso vamos a hablar luego. Vamos a tomarnos unos minutos allí. Lo repito, tenemos que permitir que el Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón, que nos guíe. Tenemos que permitir que Él nos transforme. Tenemos que dejar que Él nos tome completo. Tenemos que rendirnos al señorío de Cristo y tenemos que buscar sí o sí, si usted cree en Cristo, tenga los años que tenga, no importa si no lo había manifestado hasta hoy, pero a partir de hoy usted se tiene que comprometer en mostrar el fruto del Espíritu Santo. Amén. Amén. Esa es la única frase que cabía ahí. Entonces el Espíritu Santo se va a manifestar en la vida de cada uno de nosotros, además ya lo dijimos, capacitándonos para servir. No es posible que cada uno de nosotros, cuando el Espíritu Santo entró a morar en nosotros y nos trajo al menos un don o varios dones espirituales para que los pongamos al servicio de su obra, no es posible entonces que usted esté dejando apagado allí el don que trajo el Espíritu Santo sobre usted y que usted no lo conozca. Lo entiendo y podemos ayudarle para tal fin, pero lo conoce y no lo ha puesto a la orden del Señor, porque no es de la iglesia ni de mí, a la orden del Señor. Usted que está siempre lo decimos y disculpen los líderes, usted que está en una plantilla de servidores, está trabajando, se ha sumado, ¿qué ha hecho? ¿Quiere hacer? ¿No puede? Dígalo, no ha pasado nada, estamos ocupados todos y todos tenemos miles de cosas que hacer, pero denle entonces la oportunidad a otro que si quiera. Entonces fíjense, se está capacitando con dones espirituales. No vamos a hablar de los dones, lo remitimos a 1 Corintios 12, Romanos 12 y Efesios 4, y está la lista de dones. Tenemos todo un año, seguramente habrá chance para hablar de él. Hoy, por razones de tiempo, no vamos a hablar de él porque vamos a hablar de algo más especial que tiene que ver con nuestro carácter. Es mejor apuntar más al carácter, pues sobre todo cuando somos nuevos creyentes, estamos empezando, gente nueva que está llegando. Bueno, el carácter del cristiano. Vamos a hablar de eso y vamos a hablar del fruto del Espíritu Santo, que es algo muy maravilloso. El fruto será la mayor evidencia de quiénes están en el Señor y quiénes no. Así nos va a desnudar. La manifestación o no del fruto del Espíritu Santo va a revelar quiénes somos, si verdaderamente estamos en Cristo nuestro Señor. Ahora, el mismo Señor nos da la condición para que se dé el fruto, y es permanecer en Él, porque separado de Él, nada vamos a lograr, nada vamos a poder hacer. Entonces el Espíritu Santo refleja el carácter de Cristo en nuestras vidas, repito, si se lo permitimos. Él viene a reflejar, a dar testimonio de Cristo, a mostrarnos el camino a seguir, a ayudarnos a imitar al Señor, a ayudarnos a comprender la verdad de la palabra, para que todas esas cosas que se están gestando allí al mismo tiempo, a la misma vez, por esa transformación que está logrando en nosotros, pues va a reflejar, tiene que reflejar la vida de Cristo. Es que no hay otra matemática. Y yo sí nombro la matemática que tanto no me gusta, pero ahora, el fruto se produce sí o sí en el contexto de las relaciones. Atención, la relación con mi Señor primeramente, y después la relación con ¿quién? Con mis hermanos, con el prójimo, con mis vecinos, todo. Allí donde, de hecho, allí donde se va a evidenciar, allí donde debemos mostrarla, allí donde está la responsabilidad. El fruto debe comprometernos con el carácter de Cristo y con su obra. Es decir, nos asemejamos a Él y nos capacitamos para actuar como Él. Y qué interesante que el fruto del Espíritu en ocasiones se ha visto analógicamente como un retrato del carácter de Cristo, que se supone que todos debemos emular, porque decía Pablo, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Entonces estamos llamados a imitar a Cristo. No entiendo por qué Pablo se puso, bueno, tenía la moral para hacerlo, pero yo hubiese dicho imiten a Cristo, pero digo imiten a mí como yo soy imitado de Cristo. Entonces el retrato del carácter de Cristo, todos debemos emular, todos debemos irradiarlo o resplandecer bajo ese carácter. Y nuestras vidas, por tanto, deben y tienen que ser un reflejo de Cristo y de ese carácter. ¿En dónde? En nuestra casa. ¿En dónde? En el trabajo. ¿En dónde? En nuestro vecino. ¿En dónde? En todas partes. Y aún más, ¿dónde? Aquí.
Esta mañana recién llegando alguien me decía, oh, ya entiendo por qué aquí es donde se debería, o sea, aquí esto debería ser algo maravilloso, algo bien lindo, de pro, y es verdad, es que aquí es que tenemos, si no lo mostramos aquí, no podemos dar afuera lo que no tenemos. Entonces, en nuestra vida completa tiene que ser el reflejo de Cristo. Entonces, reflejar el carácter de Cristo es simple y llanamente manifestar el fruto del Espíritu Santo en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad. Y esa evidencia es, por cierto, la verdadera muestra de esa llenura. Así que no se preocupen, yo sé que hay gente que chequea la teología de la adoración, y chévere, yo también. La llenan, ¿cómo que llenan? No, pues espera. La llenura no es dar brinco, ni hablar lengua, ni caerse, ni tumbarte, ni siquiera cantar eso. La llenura es que tu vida muestre que el Espíritu Santo está rigiendo tu corazón y está actuando allí, y tú te estás dejando guiar y tú estás mostrando su fruto. Esa es la verdadera llenura, que es al final una vida que lleva la marca de Cristo, la impronta de Cristo, de tal manera que ese sello que pone el Espíritu Santo, mire, es el sello de esa marca de Cristo. También lo pudiéramos ver analógicamente así. Pero bueno, entonces nuestra vida, por tanto, comienza con la obra del Espíritu Santo, ¿sí o no? Los maestros de escuela, ¿no? ¿Comienza sí o no? Claro, cuando creemos, ¿verdad? Maestro Adio tuvo allí un buen número de creyentes estudiando la palabra. Qué bueno que se toman algunos su tiempo de venir temprano a estudiarla, otros no pudieron hoy y lo comprendemos. Pero entonces comienza con la obra del Espíritu Santo, porque Él entra a tu vida sellándote primeramente y empezando a hacer todo lo que ya he dicho hasta ahora. Prosigue con la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es un proceso, ¿cierto? Que va a terminar ¿cuándo? En su presencia. Pero finaliza con la obra del Espíritu Santo también. Entonces, le decía yo a una hermana que estamos discipulando, que por cierto me sorprendió porque no conocía muy someramente el Espíritu Santo. Entonces yo le decía que, bueno, que sí, que es triste, que conocemos mucho del Padre y mucho del Hijo a través del Evangelio, pero no sé, el Espíritu Santo quizás se ha quedado allí regadito, no por Él, porque no se ha enseñado, porque no se ha predicado, no lo sé. El caso de ella me dijo que nunca le hablaron, tenía años en una iglesia donde no le hablaron de eso, qué triste, pero bueno, por no conocer del Espíritu Santo, él no se había enamorado de las cosas que hace el Espíritu Santo. Hizo su tarea, investigó, compartimos y dice, no, ahora me voy a profundizar más en esa doctrina del Espíritu Santo. Qué bueno, porque así es que va a crecer. Entonces, no me voy a detener en toda la lista está en Gálatas 5, 22 al 23, pero dice claramente que el fruto del Espíritu es, dice así, ¿verdad? El fruto del Espíritu es, entonces es una realidad singular, no son es Él. Para buscar una analogía que dieron aquí hace muchos años atrás, no sé si fue José Manuel o una de mis maestras, pero lo asemejaban a una rosa. Entonces los frutos son los pétalos y cada uno de ellos, cuando están en conjunto, pues manifiestan forma, el conjunto total, la rosa, pues, en este caso. La mandarina, ¿cómo es ese? ¿Se me suena? Varios gajitos. ¿Qué quieren? ¿Fruta, flores o mandarina? A mí no me gusta la mandarina, pero sí me gusta por la flor. Mi nieta tiene pinta de que le gusta más la rosa y la flor. Miembros, y Cristo la cabeza. Esto. Entonces, el fruto del Espíritu es, y ahí sí empieza a nombrarlo: amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay. Lo he dicho domingos atrás. Si usted verdaderamente está en Cristo, si usted se sujeta conscientemente a su señorío, si usted busca andar en Él, permanecer en Él, pues usted tiene ya dentro de sí ese gran regalo, ese fruto, con esos 9 gajitos, si es mandarina o pétalos, si es rosa. Usted ya eso lo tiene dentro de sí. ¿Qué está esperando el Espíritu Santo de usted? Que usted lo muestre, que usted lo manifieste. Eso ya está allí. Ese ya está allí. Ya está en nuestro gen.
ya estamos capacitados para mostrar amor, por ejemplo, en cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque estamos en el amado, porque estamos además en quien nos amó primero, porque estamos en quien se entregó por amor a nosotros. ¿Quiere más modelo a seguir? Entonces, mostramos amor en cualquier momento, en cualquier circunstancia, tenemos que mostrar amor. Sí, porque está dentro de nosotros. No se preocupe, no va a hacer un esfuerzo usted en mostrarlo ni en evidenciarlo. Eso está allí. Sáquenlo. Usted tiene la paz para con Dios y la paz de Dios por el sacrificio de Cristo. Y además usted ha aceptado en su corazón a quién, al príncipe de paz. Entonces usted tiene ya la paz en su corazón. Tiene que sacarla a flote. ¿Cuándo? Siempre, pero especialmente ¿cuándo? En las situaciones difíciles, hay un conflicto, usted tiene que ser un pacificador. Usted no puede echar más leña al fuego. Usted tiene que llamar a reflexión, exhortación. Usted tiene mansedumbre. Bueno, usted dijo seguir e imitar y ser discípulo de quien dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, la mansedumbre está dentro de mí y estoy siguiendo al manso. Y estoy en el manso. Debería ser yo manso. Y vamos a ver ahora que en contraposición, fíjese, cuando usted hace lo contrario, ya entra en las obras de la carne, el café. Ya entramos en donde no debemos entrar. Entonces, sí o sí, yo tengo que consciente, intencionalmente, mostrar esto, mostrarlo. Primero tengo que saberlos, conocerlos para que estén aquí, hacer un levantar, mediunidad, plaza. Y en cada momento que aprende, que salga uno de esos gajos o pétalos, pues mostrarlo. No sé si me capta. Porque me estoy dando a entender. Entonces los rasgos están dentro de nosotros a través del Espíritu Santo. Él está esperando que los manifestemos, pero lógicamente eso no va a suceder. Lo que decíamos, si no se deja guiar, si no se sujeta, si usted no anda en el Espíritu, y mucho menos sucederá si usted no vive sumergido en Él, y mucho menos si está sumergido es en la obra de la carne. Allí estará rigiendo a otra persona que no es el Espíritu Santo, y ya ustedes saben quién es. Entonces, de esta manera, mis amados, estudiemos esa lista de Gálatas 5, 22, 23, ¿verdad? Pero por el contrario, tenemos que darle un vistazo a las obras de la carne, cuya lista también está en Gálatas 5, 19, 21. Lista horrible, lista triste, pero y busque también en Colosenses y en el mismo Efesios hay cosas que son las contrarias a Dios. Hay varias listas. Sería bueno un ejercicio a los maestros a llenar toda esa lista y un día, miren este retrato, esa radiografía, nos sacan esa radiografía y nos llevan de una vez para el oncólogo a estirpar. Bueno, entonces, una vez que nuestro carácter se va transformando por la obra del Espíritu Santo, ya lo dije, el carácter, primer punto, entramos al segundo punto, la transformación de nuestro entendimiento. Y esa sí tiene que ver con la revelación de la palabra de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Cosa también que nos conduce al Espíritu Santo. Fíjense que Dios previó todo. Sabía que no podíamos solos. Tenía que proveer esa compañía, que era esa persona tan importante como lo es el Espíritu Santo, para actuar en nuestra vida, para ayudarnos, para guiarnos, para conducirnos, para que la palabra sea revelada en nosotros, en nuestros corazones. Y cuando la palabra de Dios, que comienza por Ceci, Juan, Glenny y Pedro, que comienza por el oír, por leer, por estudiar, por memorizar, por meditar, por aplicar la palabra, lo vamos a repetir. La palabra comienza por el oír, por leer, por estudiar, por memorizarla, por meditar, reflexionar en ella y después por aplicar la palabra para que haga lo que está supuesta a ser la palabra en nuestra vida, que es cualquier cosa, reprendernos, exhortarnos, corregirnos, afirmarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la palabra es la que va a ocasionar, con la ayuda del Espíritu Santo, la verdadera transformación. ¿A qué? Familia que nos visita, Juancito, a ese nuevo hombre que estamos hablando. Ese nuevo hombre que comienza en ese momento, que recibe al Señor como tu Salvador, que decide seguirle. Entonces, el Espíritu Santo va a hacer esa verdadera transformación, ese nuevo hombre, esa nueva criatura,
a ese nuevo nacimiento, a una nueva mente que es la mente de Juan y familia. Qué interesante, ¿no? Que nos ofrecen la mente de Cristo para estar en nosotros y dentro de nosotros, ¿no? De manera que vamos a pensar ahora cómo pensaría Cristo y no como nosotros. De tal manera que ante una circunstancia, ante una situación, pues tenemos que reflexionar con qué mente vamos a responder: con la de nosotros, con la de Cristo, con la de la vieja naturaleza, con la del nuevo hombre, con la que está guiada por el Espíritu Santo, o la que está guiada por el príncipe de las tinieblas. Si usted anda muy sumergido en la obra de la carne, bueno, es una cosa digna de estudio, ¿no? y de mucha predicación. Pero lo hemos dicho, ¿no? También eso va a ocasionar la revelación de la palabra, el estudio de la palabra, la memorización, la aplicación, de que vamos a lograr después alinear todas nuestras acciones y decisiones con los principios y los valores del reino. Claro, vamos a lograr eso. Lógicamente que va a ser un proceso, va a depender de qué, del interés que usted ponga, de la actitud que usted tenga, de si viene o no a recibir pues esas enseñanzas que personas, servidores nobles han preparado para enseñarlas. Pero si no viene, no la escucha, no la lee en su casa, ese crecimiento, digo, va a tardar un poco más. El Espíritu Santo sigue allí trabajando, sigue mostrando, sigue queriendo, pero lo dejamos, le permitimos. Son preguntas. Entonces hemos visto entonces la transformación que ocasiona el Espíritu Santo. ¿Dónde? Nuestro carácter. Y vimos que también actúa en nuestro entendimiento, que viene a través de la palabra del Señor. Entonces vamos a recordar que la persona que no está en Cristo y por ende no mora el Espíritu Santo anda con el entendimiento entenebrísimo. Esa es la única forma de aclarar ese entendimiento y tener un entendimiento ahora sí real de la palabra del Señor, es yendo a Él. El Espíritu Santo nos conduce a través de la palabra, trae revelación a nuestras vidas, y vamos a ver ahora como último punto, pues ya de manera práctica, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Todas las cosas nuevas. Porque si decíamos que somos nuevas criaturas, nuevo hombre, nuevo nacimiento, con nueva mente que es la mente de Cristo, ¿cómo tenemos que hacer las cosas? ¿Cómo tenemos que hacer las cosas, mi querida Jennifer? Por ejemplo, siguiendo los pasos de Jesús, con amor, como Él le agrada. ¿Cómo tenemos que hacer las cosas? ¿Qué significa una cosa nueva que procede de una nueva naturaleza? ¿Ah? Mejor. ¿Alguien dijo mejor? Está bien, con excelencia. Lo decíamos en estos días. En las empresas sí vas a ir a hacer, lo decíamos ayer, perdón, que tuvimos a 60 mujeres que fueron atendidas por 5 solo servidores que vinieron, pero Dios gracias por ellos, y esos 5 Dios los multiplicó y 65 mujeres se quedaron bien atendidas. Y decíamos ayer que cómo es posible que en las empresas sí, diplomados, yo no sé qué, y nos capacitamos. Y en las cosas de Cristo no mejoramos, no nos capacitamos, no estudiamos. Pero bien, eso con excelencia, mejor. ¿Qué más? Cambiar la mentalidad. O sea, ya está una nueva mente operando en nosotros, que es Cristo. Vamos a dejar que esa mente ocupe cuál y vaya borrando esa vieja mente. Y se asemeje a las actuaciones de Él, a lo que Él hablaba, a cómo Él se conducía, por ejemplo. Entonces, la palabra dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, y todas las cosas son hechas nuevas. ¿Será que esto está pasando en nuestras vidas? La pregunta de cada domingo. ¿Será que eso que estamos hablando, de esa nueva mente, de ese nuevo nacimiento, está pasando en nuestra vida? ¿O todavía florece esa vieja naturaleza adámica? ¿O todavía florece la naturaleza caída? O en ocasiones lo que sale por mi boca es aquella que estaba destituida de su gloria. Entonces cada uno tiene que decidir actuar con la mente de Cristo y ser consecuente con lo que está siguiendo. Porque es incongruente seguir a Cristo y actuar como si estuviera en contra, o si está dirigido por otro. Veo que está cansada, así que vamos a ir cerrando, porque tenemos Santa Cena
aunque vamos con buen tiempo. ¿Cómo cerrar entonces esta reflexión bíblica? Bueno, ahí pusimos orando fervientemente, todos los días. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo nos tome por completo. Señor, quiero dejarme tomar por Él, quiero dejarme guiar por Él. Ayúdame porque soy terco, a veces quiero hacerlo yo, y quiero ir en mi fuerza, y quiero adelantar. Entonces, orar por la verdadera llenura del Espíritu Santo, y si no la hay, comenzar a buscar. Si ya has estado intentando, chévere, sigue orando. Pero si ni siquiera la conocías o no la tienes, bueno, hoy es el momento. Comienza a buscar esa llenura y a orar. Señor, guíame a través de tu Santo Espíritu para conducirme correctamente y como te quedará. 2, decidir día tras día. Bueno, pero en la mañanita, si no en la noche ya se pasó el día. En la mañanita me decido sujetar al señorío de Cristo. En la noche, porque ya voy a dormir, ya no hay sujeción allí, está aprendido. Entonces puse, y a primera hora de la mañana, sujetarse al señorío de Cristo, la criatura del Espíritu. Comprometerse a qué alimentar, decía la maestra, alimentar al Espíritu, más al Espíritu que a la carne, ¿no? Crucificarnos cada día, ya viene abril, vamos a hablar de la cruz, crucificarse cada día por nuestro Señor. ¿Qué vamos a crucificar allí? El ego, la vanidad, el egoísmo, el egoísmo. Él se queda allí y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. 4 cositas para llevarlo, porque viene el lunes y martes de asueto. Entonces allí usted medita, piense y reflexione y ayudar, porque estoy viendo a Silvana allí, yo sé que es bueno, y ayudar, y tu mami te va a ayudar, te va a guiar con la palabra, vamos a leer, ese altar familiar, ya vas a ver, yo te dije que vienen grandes cosas para tu vida. Y veo otra cara, veo una cara radiante del resplandor de la gloria del Señor. Y eso es lo que tenemos que buscar en cada uno. Cuando cada persona, invitemos, no esperemos los cultos al invitado, invitemos personas. Aquí está el tesoro, aquí está la fuente del gozo, de paz. Y el que viene aquí y bebe de esa agua, ¿qué? No la ceja más. Hoy la invitación de la palabra es entonces a ser uno junto al Espíritu Santo, a permanecer en Él y su palabra para dar fruto y testimonio. Lo repito, ¿a qué hemos sido invitados hoy? Bueno, a considerar que dado que tenemos al Santo Espíritu de Dios morando en nosotros y trabajando y queriendo hacer, pero también esperando, porque es un caballero esperando a ver cuando fulanito decide que yo lo tome, y que yo lo abrace, y que yo lo guíe, y que yo lo conduzca, y que yo lo convenza del pecado y de todas las cosas que yo voy a hacer en su vida. Entonces, hacer uno junto al Espíritu, a permanecer en Él y su palabra para dar fruto y testimonio. Esto con el fin que después allá Él dé testimonio, porque dice la palabra en Juan 5:7, 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Entonces Él va a dar testimonio de nosotros, el Señor va a ser nuestro juez, pero también va a ser nuestro abogado. Tremendo, ¿no? Entonces, decía que me preocupa si la doctrina del Espíritu Santo no es conocida, me preocupa si no hay alguien aquí que no cree en el Espíritu Santo, que no cree en ese Dios trino, me preocupa. ¿Por qué? Bueno, porque dice la misma palabra que todos los pecados van a ser perdonados, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo, es decir, menos que no creas en Él, en ellos. Entonces, bueno, ojo con eso. Creo que no debemos entristecerlo, lo entristecemos toda vez que no lo conocemos, que no lo buscamos, que no le damos cabida a nuestro corazón totalmente, porque dice la palabra en Efesios 4:30 que se contribuye. Entonces, tengamos cuidado, pero lo más maravilloso, amado, es que siempre damos aquí, al final, una esperanza. No vamos a salir golpeados, cabizbajos, no. Vamos a salir de aquí hoy con ánimo, con esperanza, con ganas de buscarlo. Vamos a recordar ese momento precisamente donde ya el Señor anunciaba todas esas cosas que se iban, pero que le daba ¿qué? Le dejaba, bueno, a ese consolador, dejaba a su Santo Espíritu, ¿para qué? Para trabajar con nosotros. ¿Por qué? Porque sabía que solo
no lo podíamos hacer.